Bien, en este video vamos a ver cómo se realizan operaciones con complejos en forma polar, exponencial o trigonométrica. ¿Por qué es necesario hacerlas en estas formas y no basta solamente con operar en forma binómica como lo vimos en otros videos? Porque hay operaciones como las raíces de números complejos o potencias mayores que 3, porque si está al cuadrado se puede aplicar un binomio cuadrado, o si está el cubo se puede aplicar un binomio cubo trabajando en forma binómica. Pero si ya tenemos un complejo elevado a la cuarta, a la quinta u otra potencia, realmente no se puede realizar en forma binómica, y la única forma en la que se va a poder hacer es a través de la forma polar, exponencial o trigonométrica. Para eso se van a usar lo que se llaman las fórmulas de Moire, y ustedes verán acá que yo puse dos complejos y los complejos los puse en forma exponencial. Y es más, las fórmulas las vamos a ver en forma exponencial. ¿Por qué las vamos a ver en forma exponencial y no polar y trigonométrica? Porque es más fácil recordar las fórmulas, porque se aplican propiedades de las operaciones, en general propiedades de la potencia, ¿sí? De la multiplicación. En cambio, en las otras realmente necesitamos recurrir a la memoria. Y la idea es no necesitar recurrir a la memoria, sino ya que uno está acostumbrado a las propiedades porque las ha usado desde siempre, entonces utilizar cosas que sabemos para recordarlo y no depender justamente de la memoria. Entonces, acá como vemos tenemos dos números complejos, los dos están en forma exponencial. Tenemos un número complejo z1 con el módulo de z1 y un ángulo que es alfa, y un complejo z2 con el módulo de z2 y un ángulo que es beta. Supongamos que ustedes tienen que realizar una multiplicación, z1 por z2. Ustedes me dirán, y sí, ¿por qué no lo puedo hacer en forma binómica si realmente lo tengo en forma binómica? Sí, si lo tienen en forma binómica, la pueden hacer en forma binómica aplicando propiedad distributiva, pero si no la tienen en forma binómica, no hace falta pasar a la forma binómica para realizar una multiplicación. Se puede estar realizando en la forma exponencial. ¿Cómo se realiza una multiplicación en forma exponencial? Pensemos que en realidad lo que nos está pidiendo es que multipliquemos z1, que es módulo de z1 e a la i alfa, por z2, que es el módulo de z2 por e a la i beta. Entonces, como les decía, acá basta ver propiedades. Acá hay todas multiplicaciones, no hay sumas y restas. Y entonces piensen que la respuesta la vamos a estar obteniendo en forma exponencial. Conclusión, ¿qué voy a tener que hacer con los módulos? Bueno, cuando multiplicamos, ¿qué están haciendo acá los módulos? Y están multiplicando, por lo cual vamos a tener que multiplicar los módulos. Módulo de z1 lo voy a multiplicar por el módulo de z2, ¿sí? Y con respecto a la base, a lo que sería la e y los ángulos, observen acá, tengo la misma base que es e y está multiplicando. Recordemos por propiedad, si yo tengo una misma base y está multiplicando, ¿qué se hace con las potencias? Se suman. ¿Ven? Acá estamos aplicando propiedades. Entonces, en realidad, lo que vamos a tener que hacer con los ángulos, como la i es la misma, ¿qué vamos a tener que hacer con los ángulos? Sumarlos. Entonces, de esta forma, si multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos, ahí vamos a obtener la forma exponencial de la multiplicación. Esta es una de las reglas. ¿Qué les parece que pasará con la división? Siempre la división le lleva a la contraria, a la multiplicación, y los procesos son muy similares. Si yo tengo este complejo, que es z1, y lo tengo que dividir por el complejo z2, que están los dos en forma exponencial, ¿qué pasará con los módulos? Y bueno, si está dividiendo, los módulos se van a dividir. Es decir, que de la división me queda que los módulos se dividen. Conviene escribirlo así por si queda como fracción. Si queda una raíz en el denominador, hay que racionalizar el denominador. Recuerden que los módulos no siempre dan números exactos. ¿Y qué voy a tener que hacer con los ángulos? Pensemos, tenemos la misma base y están dividiendo. ¿Qué se hacía con las potencias? Si lo recordamos, se restan. Entonces, siempre se llevan la contraria. Si acá en la multiplicación se suman, en la división, ¿qué se va a hacer con los ángulos? Se restan. Alfa le resto beta.
y ahí voy a estar obteniendo la división el resultado en forma exponencial. ¿Qué pasa con la potencia? Si tenemos un solo complejo, por ejemplo, voy a tomar ahora Z1, y suponga que lo tengo que elevar a un número cualquiera. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Me están pidiendo que Z1, que en este caso es módulo de Z1 por E a la I alfa, lo eleve a un número. Bueno, acá lo mismo se aplican propiedades. Si uno tiene una multiplicación, la potencia es distributiva respecto de la multiplicación. Entonces, ¿qué ocurre? Al módulo lo voy a tener que elevar y acá tengo que aplicar propiedad. ¿Qué pasaba de potencia de potencia? Potencia de potencia se multiplicaban, por lo cual acá voy a tener que multiplicar al alfa, ¿por quién? Por ese número. ¿Sí? Y de esa forma tenemos la fórmula para la potencia. Y ustedes me escucharon al principio que también se usa para calcular raíces de números complejos. ¿Y por qué no estoy poniendo una fórmula de raíz? Porque tenemos que recordar, que eso lo vimos también en cuarto, que cualquier raíz, ¿sí?, se puede escribir con una potencia fraccionaria. Es decir, si yo tengo z y acá lo tengo elevado a un número y acá es una raíz con un índice b, cualquier raíz se va a poder escribir como una potencia que es una fracción, donde el índice va en el denominador y donde la potencia va en el numerador. Conclusión, si yo tengo una raíz de un complejo, primero lo escribo de esta forma, con potencia fraccionaria, y después lo trabajo de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que al módulo lo voy a elevar a esa potencia fraccionaria y al ángulo lo voy a multiplicar por esa fracción. Es decir, que para un caso de una raíz se sigue utilizando esta regla de Moore. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo donde estemos aplicando un poquito esto. Supongamos que tenemos los siguientes complejos y el siguiente ejercicio. Dados, y tenemos el complejo Z1 igual a 2e a la i 30 grados y un Z2 igual a raíz cuadrada de 3 o 2 raíz cuadrada de 3 de módulo y de ángulo 160 grados. Y entonces, supongan que nos piden realizar Z1 por Z2. ¿Sí? ¿Cómo realizamos Z1 por Z2? Vamos a tener que multiplicar 2e a la i 30 grados. Lo voy a tener que multiplicar ¿con quién? Con 2 raíz de 3 e a la i 160. Y entonces, ¿qué se realiza? Como vimos en la primera regla, se multiplica el módulo con el módulo para el nuevo módulo, es decir, que el módulo acá era, el de Z1 era 2, el de Z2 era 2 raíz de 3, se multiplica 2 por 2 raíz de 3. Recuerden que la multiplicación de números se multiplica número con número y raíz con raíz, este no tiene raíz, es decir, que va a quedar 2 por 2, que me va a dar 4, este no tiene raíz y entonces al quedar raíz de 3 queda 4 raíces de 3 como módulo. Y como ángulo, ¿qué dijimos que se hacía cuando había una multiplicación? Los ángulos se suman. Es decir, que en este caso tendríamos que hacer 30 más 160. Es decir, hacemos 30 más 160. Acá lo escribo. Y entonces la respuesta final de ese ejercicio sería 4 raíz de 3 e a la i 160 más 30 son 190 grados. Y ahí tengo el resultado de esa multiplicación. Si el ángulo se pasa de 360, le voy a quitar el giro. Es decir, si se pasa y es 390, voy a hacer 390 menos 360 y ahí voy a tener el valor del ángulo que corresponde. Recordemos que trabajamos con ángulos de 0 a 360, ¿sí? Lo mismo que si el ángulo da negativo, le van a sumar 360, ¿para qué? Para que quede entre 0 y 360 grados. Suponga que en vez de ahora una multiplicación me piden hacer la división, Z1 dividido Z2. ¿Sí? Los complejos son los mismos, nada más que lo voy a escribir ahora con división. Es decir, lo voy a escribir así, dividido, ¿lo ven? 2 raíz de 3 e a la i 160 grados. Y
Y entonces, ¿qué se hace? Los módulos se dividen con los módulos, ¿lo ven? Es decir, me queda 2 sobre 2 raíz de 3. Acá, ¿qué voy a poder hacer? Simplificar por un lado el 2 con el 2. Y acá voy a tener que racionalizar el denominador para que me quede una respuesta donde la raíz, recuerden que las raíces, eso lo vimos en cuarto, no pueden quedar en el denominador, siempre tienen que quedar en el numerador, por lo cual cuando queda en el denominador se racionaliza el denominador. Eso está visto en cuarto y si no lo saben también lo tienen en mi canal. Hay un video donde dice racionalización de denominadores. Este sería el primer caso de racionalización. Y acá, ¿qué tengo que hacer con los ángulos? Vimos que cuando se dividen los ángulos se restan. Es decir, que acá me va a quedar e a la i y tengo que restarle 30 menos 160. Entonces, observen acá, tendríamos 1 sobre raíz de 3, que ahora lo voy a racionalizar. Y a 30, ¿ven? Le resto 160 y acá es uno de los casos donde me queda un número negativo, ¿sí? Nos estaría quedando, tenemos 30 grados, ¿sí? Le quito 160, nos queda negativo 130. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre? Cuando nos queda negativo, primero vamos a trabajar con lo que es el módulo. Para el módulo racionalizamos el denominador. ¿Qué es racionalizar? Para racionalizar, ¿qué se hacía? Se multiplicaba numerador y denominador por, justamente queremos sacar la raíz del denominador. Para sacarla se tiene que agregar algo y en este caso lo que voy a agregar es lo que le falta para que me quede la raíz de 3 elevada al cuadrado. Es decir, me falta agregar una raíz de 3. Cuando agrego algo lo agrego en el numerador y en el denominador y entonces queda raíz de 3 por raíz de 3, me queda raíz de 3 al cuadrado, que se simplifica y ahí ya no tengo más la raíz abajo. Y 1 por raíz de 3 me queda raíz de 3. Conclusión, la respuesta final me estaría quedando raíz de 3 dividido 3, sin la raíz ahora en el denominador, solamente está en el numerador. Y con respecto a el ángulo, dijimos que cuando daba negativo, ¿qué hacíamos? Agarramos la calculadora, ¿sí? Y entonces hacemos menos 130, ¿sí? Le sumamos 360. Y ahí nos queda 230, que sería un ángulo positivo que está ya dentro de lo que está permitido, que es de 0 a 360. Entonces, acá la respuesta final estaríamos hablando de 230 grados. Esta sería la respuesta final y bien escrita. ¿Sí? Si ahora de repente, en vez de hacer estas operaciones, me pidieran Z1 elevada a la cuarta, entonces lo que voy a agarrar es, voy a tomar a Z1 y lo voy a elevar a la cuarta. ¿Cómo se hacía el elevado a la cuarta? Al módulo se lo eleva y al ángulo se lo multiplica. Es decir, que acá va a quedar 2 elevada a la cuarta por e a la i y al 30 se lo multiplica por ¿quién? Por 4. Es decir, que me quedaría 2 a la cuarta nos da 16 y acá nos estaría quedando 30 por 4, 120. Está dentro de, digamos, no se pasó del giro. Recuerden, si se pasa de 360 le voy quitando 360. Y esta sería la respuesta final. Y si en última instancia me piden una raíz, ¿sí? Suponga que tenemos que me piden una raíz cúbica de z al cuadrado, z1 al cuadrado. Entonces, primero lo escribo como potencia fraccionaria. Dijimos que, ¿cómo es como potencia fraccionaria? El índice va en el denominador y la potencia en el numerador. El índice va en el denominador y la potencia en el numerador. Y entonces lo que voy a hacer es esto, y lo voy a trabajar de la misma forma que esta. Es decir, tengo 2e a la i 30 grados, que lo voy a elevar a la 2 tercios. Entonces, el 2 queda elevado a la 2 tercios, y como dijimos, el ángulo se multiplica. 30 grados por 2 tercios. ¿Sí? Acá, como esto es una potencia que no da exacta, tenemos 2 elevado a una potencia fraccionaria, lo escribimos como raíz. Al revés, esto está a la 2 tercios, ahora lo voy a escribir como raíz. ¿Cómo sería escribirlo como raíz? Como dijimos, la parte de abajo es el índice y la parte de arriba es la potencia.
Por lo cual, tener 2 a la 2/3 va a ser equivalente a tener raíz que, esto es el índice, raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado, ese va a ser nuestro módulo, y 30 multiplicado por 2/3 nos da exacto, si no lo pondríamos en grados, minutos y segundos, pero acá da exacto porque 30 por 2, ¿sí?, me da 60 y 60 dividido 3 me da 20. Conclusión. Acá tengo que la respuesta final sería el módulo raíz cúbica de 4 y el ángulo 20 grados y. Y ahí ya tengo la potenciación y la radicación, ¿sí?, que se trabaja como potenciación. Después vamos a ver también cómo calcular el conjugado, ¿sí?, o el opuesto, si está escrito en todas sus formas, ya sea binómica, ya sea cartesiana o exponencial, polar o trigonométrica.